Hoy vamos a continuar con el estudio que hemos estado viendo ahí en Lucas capítulo 10. La semana pasada hablábamos del llamado. En Lucas capítulo 10, si usted abre su Biblia, Lucas capítulo 10, ¿ya lo tiene? Y ahí estuvimos empezando la semana pasada. Y ahí en el versículo 1 empezamos a ver. Usted tiene ahí Lucas 10, versículo 1, dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Hablábamos de esto, cómo es que hay un llamado para estos 70 y dice Jesucristo: necesito que vayan. Y hablábamos de la importancia de atender ese llamado. Como cuando alguien te habla por teléfono y tú agarras el celular y dices: ¿quién es? No le contesto. O hay veces, es rápido contestas. Cuando levantas el teléfono, es la esposa, de volada. O es de los que dicen: no le voy a contestar. O no sé, un número desconocido. Pero al final de cuentas, puede ser una llamada importante la que dejamos pasar. Ahí veíamos el versículo 1. Hoy el versículo 2 dice: les decía, o sea, nota el contexto. Jesús acaba de enviar 70 hombres a predicar y les está diciendo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué interesante que los acaba de enviar y les está diciendo: pero la chamba es mucha. Los acaba de enviar como si casi como para desanimarlos. O sea, dice: oye, van a ir, pero es mucho el trabajo y somos muy poquitos. Casi que como si entras a trabajar a una empresa y te dicen: oye, pero aquí vas a tener que estar trabajando 2, 3 horas después de tu salida y tienes que llegar antes y no hay hora de comida y vacaciones va a ser difícil que se te dé porque hay mucho trabajo aquí y somos poca gente. Casi mucha gente dice: ¿sabes qué? No, mejor ahí nos vemos. Déjame seguir buscando. Entonces aquí es donde Jesucristo mismo les está diciendo, o sea, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Piensen en un caso así. Estaba yo pensando cómo aplicar, cómo ejemplificar esto. Imagínate que llega un camión cargado con 100 bultos. ¿De qué te gustan los bultos? De cemento. ¿Cuánto pesa un bulto de cemento? 50 kilos. Pues es experta en materiales. Y lo decimos: voluntarios para bajar los bultos. ¿Quién se anota? A ver, levante su mano el que diría: yo me aviento. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Ay, hasta Alan está dispuesta a bajar bultos de cemento. 6. Bueno, si son 5, ¿de a cuánto les toca a cada uno? Son 100. ¿Cuánto les toca a cada uno si son 5? Todos necesitamos más gente, chavos. No sean así. Y si juntamos 10 hombres, o incluso mujeres también, si quieren, ¿verdad? Digo, a lo mejor hay mujeres muy fuertes, pero si no, pues a lo mejor entre dos agarran uno. Digo, si hay voluntarias también, no la vamos a excluir. Aquí no hacemos distinción, somos inclusivos. Pero aquí, si juntáramos 10 personas, ¿de a cuántos nos toca? Y si juntamos 20, ya se va mejorando, ¿no? Si juntamos 50 personas, entonces te das cuenta, entre más gente, digo, es una forma de explicar que entre más gente seamos, el trabajo se torna más sencillo, más llevadero. Pero aquí dice Jesús: el trabajo es demasiado y somos muy poquitos. Aún así vamos. Mejor vamos a pedirle a Dios que estén orando, que Dios mande más gente a hacer este trabajo. Vamos a ver dos cosas. Hay una posición complicada: mucho el trabajo y poca gente. Es complicado, ¿verdad? Pero hay un proceder conveniente. Hay que pedirle a Dios, rogándole, dice, que envíe más, como dicen a veces, que nos envíe más canilla, más apoyo,
más gente para hacer el trabajo. Eso es lo que hay que estar haciendo. Entonces, aquí lo que vamos a ver en este versículo, estas dos cosas. El trabajo que Dios nos pide hacer es complicado. Y piénsalo, si tú vas allá donde tú trabajas, donde tú estudias, ¿qué es más fácil, hacer el bien o hacer el mal? ¿Sí? ¿Y qué abunda más? ¿La gente que trata de portarse correctamente o la gente que trata de hacer tranzas, de hacer fraudes, de pisotear al compañero para ascender más rápido? Aquel que trata de engañar y tratar de vender más fraudulentamente, sacar más dinero, haciendo menos trabajo. Si tú te fijas, vamos en desventaja. Es una posición complicada. Y Dios dice, ¿sabes qué? Que tenemos que ir. Vamos a entrar a la primera parte cuando dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Una posición complicada. Y para Dani Ramos y Lalo, ¿está Dani aquí? Acá está, y Lalo. Ustedes ya van viendo aquí lo que estamos hablando. Ese es algo que solo ellos entienden. Dice aquí, son 70 enviados. Y es muchos lugares donde deben de ir. Como el ejemplo inicial, son poca gente que puede apoyar y es mucho el trabajo. Por esto, esto no es nuevo. O sea, esto no es nuevo. Dios siempre ha trabajado así. Retos grandes, poca gente. Siempre Dios ha trabajado de esa forma. No sé si ustedes recuerdan en el caso de Gedeón y sus 300 hombres. Ahí en Jueces, acompáñenme a Jueces capítulo 7, versículo 2. Jueces capítulo 7. ¿Sabes dónde está Jueces? Está después de Josué. El capítulo 7 está después del 6. Dios había llamado a Josué, a Gedeón, a Gedeón para rescatar a su pueblo de los invasores que les estaban ocasionando mucho daño. Gente delincuente, gente que estaban oprimiéndolos, les saqueaban, eran saqueadores. Y Dios levantó a Gedeón para liberar al pueblo de todo eso. ¿Estamos ahí en Jueces capítulo 7? Bueno, antes de leerlo, vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos guíe. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos, Dios, que tú hables, Dios, a través de tu palabra, que tú nos des la oportunidad de llegar a los pensamientos, a la mente, al corazón de cada persona aquí presente, que seas tú quien nos muestres lo que tú quieres enseñarnos y que nos permitas, Dios, concluir de una manera exitosa. Yo pongo todo esto en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice el versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Y fíjate la razón, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Nota esto, Gedeón ya había ido a juntar gente. Tenía más de 30,000 guerreros que estaban dispuestos a ir a pelear. Pero Dios le dice, son muchos. No, son muchos. Después, cuando ganen, van a pensar que fue por ellos, que porque son buenos. Y no, van a pensar que es por su mano. Dice, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Versículo 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron, ¿cuántos? O sea, le está diciendo, oye, si el que tenga miedo, ¿se acuerdan de aquel fulano? Tengo miedo. Aquel que tenga miedo dice madrugue, es decir, no quiere decir que se levante a las 4 de la mañana, sino ahorita estamos a tiempo. Ahorita estamos a tiempo, temprano, no hemos empezado nada. Ustedes, si tienen miedo, de una vez váyanse. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la guerra, el temeroso es peligroso. ¿Por qué? Porque
Alguien está confiando que tengo un compañero luchando a mi lado, pero cuando volteo, el temeroso ya corrió y me dejó embaucado ahí. ¿Me estoy explicando? Por eso dice temprano, ahorita, estamos a tiempo. Si alguien tiene miedo, váyase de una vez. Y varios dijeron, yo me voy. Entonces, notamos aquí que la primera razón para descalificar a alguien de la misión, ¿cuál es? Tengo miedo, el temor. Yo no le entro, ¿sí? Pero sigue, vimos que se regresaron 22,000 personas, la mayoría, y solo quedaron 10,000. Y versículo 4, Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces dijo Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Mira, aquí está un poco más complicada la segunda selección. Está diciendo el que agarre agua. ¿Han visto cómo toman agua los perritos? ¿Cómo le hacen? ¿Sí? Entonces, ¿lo quiere apagar? Ok, sí, está bien. Con ustedes, el apagador de climas. No, sí. Bueno, decíamos cómo alamen agua a los perros. Entonces dice, el que agarre agua con su mano, bueno, pone que las dos. Y ya está así, tomando agua de la mano, ¿sí? Los otros, ¿cómo iban a tomar el agua? Imagínate que tienen mucha sed y llegan al arroyo cristalino, agua fresquecita, y se hincan así y hacia tomar directamente con la cara adentro del agua. ¿Sí me explico? Y los otros no, los otros agarraron y tomando aquí. Y los otros no, de rodillas sobre el agua, con la cara adentro del agua. Pecho tierra tal vez. Pero el caso es que se volcaron sobre el agua los segundos. Y los primeros, con la mano. Ahora checa esto. El que agarra con la mano tiene oportunidad de estar alerta. Está tomando mientras está viendo hacia los otros. Si alguien llega, un enemigo, y quiere darle un golpe, lo ve y se defiende. ¿Estamos de acuerdo? El otro, el que se avienta sobre el agua, se le olvida todo. Su prioridad es la sed. Su prioridad es saciar su sed. No importa, ahorita lo que me importa es saciar mi sed. Prioridades. ¿Sí vemos la diferencia? Por eso dijo, no, con estos que son cuidadosos y toman con la mano, esos son los que van a ir. Y solo fueron 300 de 10,000. ¿Hay algún contador aquí que me diga qué porcentaje es? ¿Un ingeniero que me diga qué porcentaje es 300 de 10,000? Y te das cuenta que es un porcentaje muy bajo. ¿Sí? Ya está trabajando ahí el hámster o la calculadora. Entonces ahí estamos viendo cómo Dios dice, con estos 300 vamos a ir. Pero dos cosas. Temor, los primeros fueron descalificados por temor y los segundos por prioridad. O sea, cuando hablamos de prioridades, no le dan prioridad a la misión, le dan prioridad a satisfacer su sed. Le dan prioridad a satisfacer sus necesidades. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es que dice Dios, estos no. No, ellos van más enfocados en satisfacerse a sí mismos. Su persona les interesa más que la misión que les estoy encargando. Por eso es que
ahí, no voy a leer este pasaje, pero en 2 de Timoteo capítulo 2 dice del apóstol Pablo que ninguno que se mete al ejército se enreda en los negocios de la vida al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Por qué? ¿Se han fijado ustedes que un militar es raro si tienen conocidos militares, es raro que se comprometan a ir a una fiesta? Es raro que se comprometan a estar en los 15 años de su hija, por ejemplo. Voy a hacer lo posible, pero hay muchas hijas de militares que su papá no estuvieron en sus 15 años, los cumpleaños. Es difícil porque ellos, su prioridad es el ejército. Por eso ahí en Timoteo Pablo le dice: ninguno que se mete al ejército se enreda en las cosas de la vida, porque tiene que quedar bien con el que lo tomó por soldado. También en Lucas 9:62, tampoco lo voy a buscar, pero Jesucristo dijo: ninguno que pone la mano en el arado y voltea para atrás es digno de ser mi discípulo. O sea, tiene que tener prioridad en la misión. Y miedo, cero. Y si hay algo de miedo, el miedo no te debe dominar. No es pecado tener miedo. ¿Alguien ha tenido miedo aquí? ¿A qué le tienes miedo? A cantar, a las cucarachas, a las lagartijas, a las arañas. Oye, ahora que fuimos allá al desafío, convivimos con unas arañas ahí. Pero no es malo tener miedo. Lo malo es cuando el miedo te detiene de lo que debes hacer. ¿Sí me estoy explicando? No es malo tener miedo. Lo malo es cuando el miedo te detiene de hacer aquellas cosas que es nuestro deber. ¿Quién tiene miedo? Casarse. ¿Verdad? Muchachos solteros, no le saque. Hay que sufrir. No sé qué. Simplemente dice, tienen miedo del compromiso, de las deudas. Entonces, si la misión te da miedo y te detiene, entonces ya estamos mal. Recuerda, el principio es: ¿por qué Dios quiere poca gente? Para que no pienses que lo hiciste por tus fuerzas. Y cuando esa poca gente que tiene, que no tenga miedo y que ponga a Dios en primer lugar. Mira, en 1 Corintios 1:26, ese lo voy a buscar en la Biblia. 1 Corintios 1:26, si usted la tiene, dice aquí nos define el principio. Ya el ejemplo lo vimos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo nos pone la definición. 1 Corintios 1:26, ¿ya estamos ahí? Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni son muchos los poderosos, ni son muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Estamos entendiendo que Dios siempre es lo que está buscando, los que parece débil, para poner en ridículo al que se considera fuerte. Pues dice: para avergonzar al que se cree fuerte. Y sigue diciendo ahí, versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y a lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29 nos dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso es que Dios quiere aquel que se considera sencillo, aquellos que se consideran poquitos, para hacer cosas grandes, y aquel que se considera muy fuerte, muy conocedor, muy sabio, muy capaz, el mero mero, ¿sí? Ese va a ser avergonzado. ¿Me estoy explicando? Por eso Dios siempre quiere trabajar con lo poco. O sea, no importa si tú te consideras que no sabes mucho de la Biblia, Dios te quiere usar para poner en ridículo a aquellos que consideran que saben mucho. Han conocido gente que siempre está criticando: es que esto, y es que aquellos, y son malvados, y
Mira, a lo mejor Dios va a usar al que tiene más defectos y que tiene un corazón sencillo, puliendo sus defectos, puede hacer grandes cosas para Dios. Y aquellos que consideran perfectos van a quedar en ridículo. No importa yo no sé cuál sea tu historial de vida, a lo mejor traes muchos errores en el pasado. Samantha decía, yo me he portado mal. Pero ¿cuántos podríamos decir lo mismo? Es de valientes decir eso, ¿a poco no? Hay que ser valientes, pero aún con todos mis errores, Dios me puede usar. Y Dios te puede usar cuando somos sinceros. Lo débil del mundo, Dios lo usa para avergonzar a la que se considera fuerte. ¿Por qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Por eso esos 70 que Jesús estaba enviando a una misión, dice, son pocos. Pero es para que no se jacten, para que no piensen que la victoria viene por su esfuerzo, sino por el poder de Dios. El ejército de Dios siempre ha sido así. Normalmente trabaja en desventaja, para que resalte el poder de Dios y que nadie piense que la victoria viene por un mérito propio. Dios dice que quienes no toman el reto, quienes dicen yo no le entro, es por temor o porque no le dan el primer lugar a Dios. Dios nos envía a la misión y siempre nos envía en desventaja, para que no nos exaltemos pensando que yo soy el mero mero. Esto nos lleva a confiar en la fortaleza de Dios y no en nuestras propias fortalezas. Mira, ahora que fuimos a Oaxaca, déjenme platicarles algo. ¿Vieron cómo eran las casas en Oaxaca? A la sierra, a las comunidades donde fuimos. Casas humildes, ¿verdad que sí? Casas sencillas. La gente saludaban a las personas como tenían sus manos, con su crema teatrical o con esas mascarillas ahí. No, las saludabas y parecían lijas de trabajo. Y la gente, su ropa no era del Palacio de Hierro ni nada de eso. Nosotros íbamos a enseñarles, nosotros íbamos a ayudarles, nosotros íbamos a darles, y nos encontramos que nos enseñaron, nos dieron, nos ayudaron. ¿Verdad que sí? Esa gente sencilla, muy sencilla, que vive en la sierra, que no hay muchas escuelas, no hay mucho servicio médico ahí. Creo que aprendimos en grande al estar ahí. ¿Verdad que sí? Y de verdad, ¿quién no regresó? ¿Quién regresó de allá realmente con la carga de decir, yo puedo hacer más? ¿Sí? O sea, de aquellos que, si ellos están haciendo eso con tantas limitaciones, ¿por qué no puedo yo hacer algo más para Dios? ¿Quién está dispuesto, por ejemplo, a ir nuevamente a Oaxaca? ¿Quién diría, yo quiero ir? Yo me quedé con la preocupación de, yo quiero ir ahí otra vez. De los que fuimos esta vez a Oaxaca, ¿quién diría, yo quiero ir otra vez? Levanten su mano. A ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, ok. Vamos a empezar a planear enviarlos al campamento que hay en julio, donde se requiere atender a niños, trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche para atender niños, pero vale la pena. ¿Verdad que sí? Te viniste con la carga. ¿Quién sintió ese llamado de Dios? Jesucristo, aquí en el pasaje, está llamando a 70 personas. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros que estuvimos ahí sentimos el llamado de Dios diciendo, aquí está la necesidad? ¿Se acuerdan ustedes cuando aquella historia del buen samaritano que Jesús contó? Como un hombre que fue asaltado y lo dejaron herido ahí junto al camino, y pasaron gente conocedora de la Biblia, gente experta en la Biblia, experta en religión, y ni lo ayudaron. Pero pasó otro que hasta ni se llevaban bien entre ellos ambos pueblos, pero dice la Biblia que se acercó al herido y fue movido a misericordia. Y ese es el punto. Cuando nos acercamos a la necesidad, Dios mueve nuestro corazón.
No solamente el emocionalismo. Sí, es bien padre ver, y hasta venir llorando por ver el sufrimiento de la gente, pero cuando es movido el corazón, empezamos a hacer algo por aquellos que están en necesidad, específicamente por aquellos que no conocen a Jesucristo. ¿Quién sintió ese llamado por decir, yo puedo hacer algo más de lo que estaba haciendo hasta hoy? Pero ¿qué te detiene? Dos cosas, una de dos nos están deteniendo. ¿Cuáles son? Uno es el temor y el otro, prioridades. No tengo tiempo. En mi agenda no entra Dios. En mi día a día no entra. Ahora, mientras llega ese momento de que Dios te llame, tal vez dices, yo no he sido llamado, no me siento que Dios me esté llamando. Perfecto, tú sigue sirviendo a Dios donde estás. Cada creyente tenemos una misión: mostrar a Jesucristo cada día donde quiera que te encuentres, en el trabajo, en la familia, en tu negocio, en tu escuela. Dios quiere que la gente le conozca a través de tu conducta. Eso es nuestro trabajo. Esa es nuestra misión. Parece que estamos en desventaja en un mundo donde dicen que el que no tranza no avanza. ¿Han escuchado esa frase? Y sin embargo Dios dice, no, tú confía en el método de Dios. Y vamos en desventaja, porque parece que ellos se las ingenian para copiar en los exámenes, ¿verdad que sí? Pero ustedes no. ¿O sí? ¿No que no? Pero entonces aquellos están en altas calificaciones haciendo fraudes. Y tú tienes que competir con ellos haciendo lo recto. Y parece que estamos en desventaja. El que se dedica a sus negocios, aquel vende kilos de 800 gramos y mucho más caros. Y tú tienes que vender kilos cabales, pesas cabales y a precio justo. Y parece que estamos en desventaja. ¿A poco no? Y Dios dice, confía en que yo te voy a bendecir si haces las cosas rectamente. Vivimos en un mundo que tiene mayor tendencia a hacer lo malo. Y parece que estamos en desventaja. Ahora, si alguien está aquí por primera vez, por segunda vez, yo quiero que tú sepas que Dios tiene un plan para ti. Tiene una misión para ti, donde tú te desempeñas en tu trabajo, en tu oficina, en tu fábrica, donde tú te mueves, que tú puedas marcar diferencia. Que tú puedas marcar diferencia en este mundo en el que la sociedad parece normalizar la maldad. Tú puedes ser la diferencia si te tomas de la mano de Dios. ¿Pero qué nos detiene? Primera cosa. Y segunda cosa, ya depende de cada quien. ¿Han escuchado ustedes esta historia de la guerra o la batalla de las Termópilas? ¿Alguien la ha escuchado? Se los voy a leer. Dice que fue un importante enfrentamiento militar en la antigüedad que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Médica por el 480 antes de Cristo, entre una alianza de las ciudades griegas lideradas por Esparta y Atenas y el imperio persa bajo el mando de Jerjes I. Usted recuerda que el imperio persa fue el que invadió el imperio babilónico y lo conquistó. ¿Se acuerdan de eso? Después del imperio babilónico vino el imperio persa. Bueno, en ese tiempo del imperio persa sucede esta guerra. La batalla tuvo lugar en el paso de las Termópilas, un estrecho desfiladero montañoso en el norte de Grecia, que era un punto estratégico para controlar el acceso a la región. Un ejército griego, liderado por el rey espartano Leónidas, ya están acordando, y compuesto por soldados de varias ciudades griegas, se enfrentó a la superioridad numérica del ejército persa. El ejército persa, liderado por Jerjes I, era mucho más grande y contaba con infantería, caballería y arqueros. Los espartanos, conocidos por su disciplina y valentía, se defendieron con uñas y dientes en el estrecho desfiladero, logrando detener el avance persa durante varios días. Sin embargo, hubo un traidor griego llamado Efialtes, reveló a los persas un camino alternativo para sortear el desfiladero, lo que permitió a Jerjes rodear a los griegos. Los griegos, al ser rodeados con la esperanza de morir con honor,
fueron finalmente derrotados, pero su valentía y resistencia inspiraron a los griegos a seguir luchando contra los persas. Qué interesante que después del imperio persa siguió el imperio griego. Pero por lo menos esa batalla la perdieron los persas. Después esto ha sido inspiración para muchas novelas y para la película de 300, ¿se acuerdan? Pero la historia es real. Claro, en la película le maquillan un poco más, pero la historia es real. Esa entre los persas queriendo invadir, los espartanos queriendo defenderse, los griegos, pero una superioridad numérica aplastante. Piensa, ellos fue una lucha física, una guerra normal, pero cuando tú estás enfrentando las luchas espirituales, Dios dice: yo quiero que estés así en desventaja, porque quiero que veas el poder mío, dice Dios. Quiero que luches en mis fuerzas y no en las tuyas. Por eso Dios quiere que trabajemos, que luchemos en desventaja. ¿Vamos bien? Pero déjame ir a la segunda parte. Dice, y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. O flojos, no, ¿verdad? Los obreros son pocos. Por tanto, ya me lo quitaron. Por tanto, rogad al Señor de la mies, ¿que qué? Que envíe obreros a su mies. Y vamos a ver que hay un proceder conveniente. ¿Qué es lo que tengo que estar haciendo? Porque Dios me dice Jesucristo, sigue orando para que llegue más gente a ayudar. Pero cuando ya entendí que Dios siempre va a trabajar en desventaja, entonces ¿para qué voy a orar a que mande más? ¿Me estoy explicando? O sea, si ya nos mostró la Biblia que Dios siempre quiere que trabajemos en desventaja, pero a la vez nos pide que estemos orando porque venga más gente a ayudar. Gente que no los detenga el temor, que venga más gente que le den prioridad a Dios. Y Dios está constantemente llamando, o sea, Dios manda más gente. Y Dios nos dice en Isaías 6:8: después oí la voz del Señor que decía, Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué dice lo demás? Entonces respondí yo. A ver, cuando Dios dice, hay gente orando diciendo, Dios manda más gente al campo misionero, Dios manda más gente a servir, Dios manda más gente a ayudarnos, porque estamos batallando, están los misioneros orando, mándame ayuda. Y viene Dios y te dice, ¿quién irá? ¿Cuántos dirían la última parte? A ver, léanla conmigo. Entonces respondí yo, ¿qué? Por tercera vez lo quiero repetir. Pero quiero que esa tercera vez usted lo diga de corazón. Si Dios le dice, ¿a quién enviaré? Necesito a alguien que vaya a Guadalajara a apoyar a Matías. Necesito a alguien que vaya a apoyar a Carlos en Saltillo. Necesitamos un apoyo ahí en la iglesia de Huinalá. Necesitamos abrir otra iglesia en Querétaro. Querétaro es una línea estratégica muy especial. San Luis. ¿Y quién? ¿Cómo dice aquí? ¿Quién lo diría de corazón? Ahora las tres, 1, 2, 3. Entonces usted estaría dispuesto a decirle a Dios, yo voy, envíame a mí. Mira, la pregunta, ¿quién va a responder a ese llamado? Pero sabemos de antemano, muchos no van a responder. Mucho será emocionalismo, temporal, pasajero, pero va a haber algunos que sí tengan la convicción. Ezequiel 22:30 dice Dios, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? No lo hallé. O sea, está buscando a alguien que ame suficiente a la gente que va a ir al infierno si no tiene a Cristo. Estoy buscando a alguien que está dispuesto a sacrificarse y ayudar a esas personas. ¿Y qué dice al final? O sea, estoy buscando a alguien que vaya a llevar el mensaje de salvación a aquellas personas que si no son salvos van a morir y van a ser destruidos por la eternidad en el infierno. Estoy buscando gente que vaya a predicarles. ¿Y qué dice? No lo hallé.
Esa es la realidad del cristiano, que el creyente, las personas que dicen, quiero servir a Dios, pero cuando se requiere, ¿sabes qué? Híjole, no tengo el tiempo, yo no puedo. Si quisiera, como decimos, quisiese, pero no pudiese. ¿Sí? Yo te aviso, si puedo, yo te marco. ¿Sabes? Así hizo Moisés. Moisés sí respondió, se puso en la brecha. Hubo un momento, ahí en Éxodo 32, no lo voy a ir a leer, pero el pueblo Dios lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Moisés era el líder, pero el pueblo era bien cabezón, bien testarudo y desobediente. Socarrón. ¿Alguien sabe lo que significa socarrón? ¿Sí? ¿Sí se usa el término socarrón? O nomás mi mamá me decía a mí. Así era el pueblo. Y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Mira, ya estoy cansado de este pueblo testarudo. Hazte a un ladito, Moisés, y yo los voy a destruir a todos en un instante. Y a ti, Moisés, que has sido obediente, te voy a poner como líder sobre una nación más grande y mucho mejor que estos cabezones. Esto lo voy a destruir. ¿Y sabes qué dijo Moisés? ¿Qué hubieras dicho tú? Sí, destruyelos. Ya me avisas quién va a ser mi próxima ciudad que voy a liderar. No, Moisés dijo, no, Dios, no los destruyas. Tenles paciencia. Mira a la gente que está alrededor. Y ellos van a ser testimonio. Dales oportunidad. Dales chance, Dios. Dales chance de presentar segundas, terceras, como en la escuela. ¿Ves que son bien desobedientes? Dales otra oportunidad. Y Dios les dio otra oportunidad por intervención de Moisés. Ahora es pocas las personas que dicen, Dios, ellos necesitan la salvación. Dame chance de ir a predicarles. Yo quiero ir a ayudar a esas personas. No muchos quieren hacerlo. Por eso es que Dios siempre quiere un ejército en desventaja. Dios siempre va a querer un ejército en desventaja para que no pienses que es por tu capacidad. Sin embargo, dice, ¿quiénes van a ser aquellos que están dispuestos? Y no son muchos. Ahora, si tú eres de los que están diciendo, no, yo sí voy, yo sí quiero servir a Dios, yo sí quiero marcar esa diferencia, yo sí quiero ponerme en la brecha, así como Moisés, yo estoy dispuesto, pero vamos a ir en desventaja. Jesús lo está diciendo. No, ¿sabes qué? Mejor no voy. No, ¿sabes qué? Déjame te digo un pasaje aquí donde Dios te da mucho ánimo. Dice en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es que el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, aunque van en desventaja, confía que Dios que está contigo es mucho más grande que la multitud que está en tu contra. Ah, caray. ¿Te das cuenta? Aunque es una sociedad que parece normalizar la maldad y parece ser que estás anticuado si tú eres los que quieren hacer lo correcto, si no te preocupes, aunque sea una gran mayoría, dice, Dios que está contigo es mucho más grande. ¿Eso te anima a continuar? ¿Sí? ¿Sí le anima? Entonces, aquí estamos viendo este principio, otro principio que nos define el Nuevo Testamento, de que aunque vamos en desventaja, Dios que está en nosotros es mucho más grande y mucho más poderoso. Ahora, déjame verlo en el Antiguo Testamento. Déjame decirte algo. Normalmente cada principio que Dios define en el Nuevo Testamento lo ilustra en el Antiguo. Déjame mostrarte la ilustración en el Antiguo Testamento. En Segundo de Reyes, capítulo 6, o sea, te pone un ejemplo de ese principio en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 14. ¿Ya están ahí? Déjame te platico el contexto para no leer demasiado. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba siendo asediado por el rey de Siria, por el pueblo sirio. Pero cuando el rey sirio ponía emboscadas, ponía guerreros escondidos para asaltar, estaba el profeta Eliseo con Israel
Y Eliseo le decía al rey de Israel: Dios me ha revelado que el rey sirio puso soldados en tal lugar, no te vayas por ahí. Y le sacaban la vuelta. Y las estrategias del rey sirio, Dios se las revelaba al profeta Eliseo, y Eliseo se las revelaba al rey de Israel. ¿Me estoy explicando? Entonces a los sirios nada les estaba saliendo bien, porque las estrategias, digamos así, que las jugadas, Dios se las revelaba a Eliseo, y Eliseo le decía al rey de Israel. El rey sirio se enojó y dijo: pues ¿quién de nosotros les está pasando información al rey de Israel? Y le dijeron: no es nadie de nosotros. Es que ellos tienen a Eliseo, es un profeta, y él adivina, o no sé cómo le hace, pero él adivina nuestras estrategias y se las dice al rey. Y el rey sirio se enojó y dijo inmediatamente: vayan, y hay que aprender a este profeta, tráiganmelo, hay que acabar con él. Hasta aquí nos vamos bien. Ahora sí, déjame leerte el versículo 14. Dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un ¿qué? Un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Mírate, dice: un gran ejército a caballo, en carros, y un gran ejército para agarrar a un hombre. ¿Te imaginas? Para apresar a una persona, ¿cuántos serán necesarios? Y él era un profeta, él no era un hombre así fornido, bueno para los pleitos, para los golpes, para las luchas. No era como de esos grandototes luchadores de la WWE. No, era un profeta que no era ejercitado en el arte del pleito. ¿Cuántas personas enviarías a agarrar a alguien así? Soldados, expertos en la guerra, expertos en las artes marciales y todas esas cosas. Unos 2, 3, 4 a lo mucho. Pero él manda un gran ejército. Otra vez, una aplastante mayoría. Dios siempre una aparente desventaja. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Ok, ya mandó a toda esa gente. Y dice aquí el versículo 16, perdón, el 15. En el 15: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el siervo de Eliseo. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo, carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? O sea, se levanta el siervo y voltea, y un montón de soldados por todas partes, soldados enemigos, en carros, en caballos, y dice: y vienen por nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y él les dijo, versículo 16: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que el que están con ellos. ¿No se te hace parecido a lo que está ahí? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y aquí dice, Eliseo le dice al siervo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oye, espérame, somos tú, yo, y párale de contar, ellos son un montón. ¿Dónde ves los muchos? Dice que son más los que están con nosotros, nomás somos tú y yo. El rey de Israel y nos va a mandar ejército a defendernos. Pero dice Eliseo, versículo 17: oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y ahí está la clave: abre sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, todo el ejército celestial estaba alrededor, mucho más poderoso que el ejército sirio que estaba ahí. Carros de fuego, ángeles ahí armados, listos para defenderlos, para luchar por ellos. Y efectivamente, muchos más que los que estaban ahí. El poder y la fuerza de un solo ángel que viene armado puede destruir a 100 o muchos más de los soldados físicos sirios que estaban ahí.
Entonces, ¿te das cuenta? ¿Llegó ayuda o no llegó ayuda? ¿Llegó el apoyo o no llegó el apoyo? Tal vez no como la gente espera, pero si abrimos los ojos de la fe, dice, abre sus ojos para que vea. Si abrimos los ojos de la fe, te darás cuenta que en los momentos más difíciles de tu vida, Dios puede enviar un ejército de ángeles que te protejan, que te ayuden y fortalezcan. Amén. Pero tienes que abrir tus ojos de la fe y decirle a Dios: Dios, abre mis ojos para poder ver lo que otros no ven. Para eso se llama fe. De otra forma no lo vas a ver. Con ojos físicos no vas a ver más que las deudas que tengo. Tengo un montón de problemas. No tengo trabajo, no tengo dinero. Me duele aquí, me duele allá. Pero cuando abres los ojos de la fe dices: son más los que están conmigo. Son más los que están conmigo que los que están en mi contra. ¿Entiendes por qué Dios nos quiere mandar en desventaja? Porque entonces cuando estamos en desventaja aparente física, su poder se perfecciona, sus ángeles vienen, sus ángeles ministradores están acampando ahí a tu lado cuando vas en la calle, cuando vas manejando, cuando tu esposo o tu esposa salen a trabajar, cuando alguien sale a carretera y la mamá se queda: Dios, cuídalo, cuídalo. ¿Se han fijado en eso? Es más, aunque no salgan a carretera, los hijos se van en la mañana, unos en carro, otros a pie, otros andando. Pero la mamá se queda: cuídalos, Dios, cuídalos. Piensa en esos ángeles que están alrededor. Cuando tenemos los ojos de la fe abiertos, cuando no ponemos como obstáculo el temor, cuando no ponemos el obstáculo otras prioridades, Dios dice: mis ángeles van a estar ahí. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí vemos cómo claramente vino ayuda. Vale la pena seguir orando o rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si no vienen físicos, vendrán los espirituales. Pero yo sigo adelante. ¿Me estoy explicando? ¿Vamos bien? ¿Valdrá la pena seguir orando por eso? Ahora podemos entender, y con esto quiero terminar. ¿Han ustedes escuchado del ejército de los valientes de David? Los que fueron los jóvenes que estuvimos en el campamento en noviembre allá en San Blas, hablamos de ellos, ¿se acuerdan? Que decíamos: no somos de los que retroceden. ¿Se acuerdan? Esos hombres que eran los guerreros más valientes de David. Uno de ellos podía aniquilar a un buen número de personas, en soldados enemigos. Y la gente dice: está muy fumada esa historia. Como uno se iba a matar a 800 guerreros enemigos. Ahora entendemos por qué. Ya que entendimos todo el cuadro espiritual, entendemos cómo es que un solo guerrero era capaz de aniquilar a 800 hombres enemigos. ¿Se acuerdan de la historia, chavos, jóvenes? Les voy a preguntar. Eso era el ejército de los valientes de David. Eran conocidos porque uno solo podrían derrotar a un buen número de enemigos. Y eran temidos. Los reyes enemigos veían: son los valientes de David, córrele. No se metían con ellos. Cuando David andaba bien en los caminos de Dios, tenía ese ejército de valientes alrededor de él. No es que hayan estado musculosos, grandotes. Ahora entendemos: la fuerza estaba en Dios. ¿Sí? Y la fuerza puede estar en ti. El grupo de los valientes de David. ¿No quisieras tú ser parte de ese grupo de valientes que más que con su fuerza física, más que con su conocimiento, más que con su experiencia, se hace el portador del poder de Dios para hacer grandes cosas en este mundo, para servicio de otras personas, para bendición? ¿No te gustaría ser ese tipo de valientes? En aquel tiempo eran los valientes de David, o podríamos decir los valientes de Jesucristo. Los valientes de Jesucristo en la iglesia Manaim. No quiero decir los valientes de Manaim, no, porque no son de la iglesia, son de Jesucristo, pero están aquí en Manaim.
Necesitamos formar, levantar ese grupo de valientes aquí en la iglesia, que no retroceden para perdición, como dicen Hebreos, sino que luchan, aunque seamos poquitos, aunque estemos en desventaja, pero donde quiera que vayamos vamos a dejar sembrado una diferencia a favor de Dios. Son esos que su brazo es esforzado por el poder de Dios y no por sus músculos. Su inteligencia es potencializada no por su cerebro, sino por el poder de Dios.